¿Cómo está estructurado el catálogo estelar del Almagesto de Claudio Ptolomeo? ¿Qué orden concreto y particular sigue Ptolomeo para describir el cielo estrellado? ¿Qué importancia tiene el zodíaco para un análisis astronómico y puramente científico del cielo? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Descripción de la estructura del catálogo del Almagesto de Ptolomeo. El catálogo estelar del Almagesto compone el contenido de sus libros séptimo y octavo. El equipo científico del proyecto Nueva Cronología usó en sus investigaciones la edición del catálogo estelar del Almagesto realizada por los astrónomos Christian Heinrich Friedrich Peters, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore y Edward Ball Noble. Y también las dos ediciones completas traducidas por los científicos Robert Cage Vitaliaferro y Gerald James Tuma. La traducción al ruso de la obra de Ptolomeo finalmente salió en 1998. Antes de caracterizar el catálogo os recuerdo algunas concepciones utilizadas en la literatura de la historia de la astronomía. El catálogo del Almagesto está compuesto por coordenadas eclípticas. En la mayoría de las copias y ediciones de la obra, las longitudes de las estrellas se presentan aproximadamente para la época del año 60 después de Cristo, cómputo scaligeriano. Si todavía no sabéis a qué me refiero con cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. En otras palabras, el punto de referencia de las longitudes fue calculado por alguien para la posición del Sol entre las estrellas en el día del equinoccio primaveral para mediados del siglo I después de Cristo. Las longitudes de las estrellas en el catálogo del Almagesto se presentan con respecto al llamado zodíaco uniforme, contado a partir del punto del equinoccio de primavera de dicha época. Os aclaro que el zodíaco uniforme o mensual es simplemente la división de la eclíptica en 12 partes iguales, dependientes de dicha época. Cabe subrayar que, en sentido estricto, el zodíaco uniforme no se determina con constelaciones zodiacales, sino con el, visible desde la Tierra, movimiento del Sol entre las estrellas. El arco en la eclíptica que el Sol recorre a lo largo del primer mes de marzo se llama Aries. Pero no se trata del marzo calendárico, sino del marzo contado desde el día del equinoccio de primavera. En el siguiente mes de abril equinoccial, el Sol pasa por la constelación de Tauro del zodíaco uniforme. Después, por las constelaciones de Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y finalmente Piscis, terminando así su movimiento anual por la eclíptica. De esta manera, el zodíaco uniforme puede ser considerado simplemente como la división de la eclíptica en 12 partes iguales de 30 grados cada una, empezando desde el punto del equinoccio de primavera de la época en cuestión. A causa de la precesión, esta división, con el paso del tiempo, se desplaza por la eclíptica aproximadamente 1 grado cada 70 años. Este desplazamiento es significativo, pero no es tan grande en comparación con la magnitud de un signo zodiacal, 30 grados. Por eso, el zodíaco uniforme, habiendo sido elegido en algún momento en correspondencia aproximada con las constelaciones zodiacales, conserva todavía esta correspondencia aproximada. Es decir, por ejemplo, si el Sol se encuentra en Aries marzo en el zodíaco uniforme, no estará lejos de la constelación zodiacal de Aries. También es posible que fuese al revés, que las constelaciones zodiacales fueran elegidas en algún momento en el cielo en correspondencia con el zodíaco uniforme, con la división mensual del camino visible del Sol, la eclíptica.
Con ayuda de estos signos arcos o signos meses, se señalaban en el medievo las longitudes de las estrellas. Por ejemplo, 15 grados 20 minutos en Tauro significaba 45 grados 20 minutos desde el punto del equinoccio de primavera, o desde algún otro punto elegido por alguna razón u otra en dicho catálogo en calidad de punto de referencia de cuenta de las longitudes. Es importante saber que en los antiguos catálogos, el punto de referencia de las longitudes no siempre era el punto del equinoccio. Por ejemplo, 15 grados 20 minutos en Libra significaba 225 grados 20 minutos desde el punto de referencia. Es precisamente así como se indicaban las longitudes de las estrellas en el catálogo del Almagesto. Para designar las longitudes eclípticas de las estrellas, en el Almagesto se usó un principio más sencillo. Concretamente, las latitudes se cuentan desde la eclíptica, que responde al grado 0 de la latitud, hasta el polo de la eclíptica, que responde al grado 90 de la latitud. Por ejemplo, Alfa de la Osa Menor tiene en el Almagesto una latitud más 66 grados 0 minutos. El signo más o menos indica la posición de la estrella en el hemisferio norte o sur respectivamente. Como ya he señalado, los signos zodiacales no coinciden con las constelaciones zodiacales. Por eso, las estrellas que pertenecen a una constelación zodiacal pueden acabar en diferentes signos zodiacales. La versión del catálogo del Almagesto contenida en la obra de Peters y Knobel se presenta en ella en forma de tabla formada por 6 columnas. La primera columna contiene el número ordinal de la estrella en el Almagesto. Esta numeración pertenece al astrónomo inglés Bailey. En los manuscritos del Almagesto que han llegado hasta nosotros no tienen indexación numérica. Bailey es uno de los conocidos comentadores e investigadores del Almagesto. Según él, el número total de estrellas del catálogo de Ptolomeo es de 1028. Entre algunos investigadores hay divergencias insignificantes con respecto a la estimación del número total de estrellas de dicho catálogo, que se explican en particular con que algunas estrellas están duplicadas. En el Almagesto, las estrellas están agrupadas por constelaciones, todas ellas con nombre. En total se enumeran 48 constelaciones. Algunas de ellas tienen un anexo llamado Informata, que contiene estrellas adicionales que no forman parte de la lista principal de la constelación. La traducción del término latino informata significa privado de forma, sin forma, o bien amorfismo. En otras palabras, la lista principal de una determinada constelación contiene probablemente las estrellas que forman, en opinión del antiguo astrónomo, el dibujo de la constelación, mientras que las que están incluidas en el anexo Informata están fuera de este dibujo, lo complementan en calidad de cierto fondo. No se descarta que el componedor del catálogo le diese a las estrellas de dicho anexo un significado algo menor que a las estrellas principales. No hay que olvidar que la astronomía antigua estaba estrechamente relacionada con la astrología, en la que se daba un significado especial al dibujo de una constelación. La segunda columna del trabajo de Peters y Knobel contiene una descripción de las posiciones de las estrellas dentro del dibujo de la constelación. Esta descripción suele ser bastante vaga y difusa. Por ejemplo, la estrella Alfa de la Osa Menor se describe como una estrella en la punta de la cola. En la versión canónica del Almagesto, las descripciones de estas estrellas están cogidas de la edición latina del año 1528, traducción de Jorge de Trebisonda. Las descripciones comprobadas usando la edición griega. Se cree que, inicialmente, el Almagesto fue escrito precisamente en griego. En uno de mis próximos vídeos os hablaré de la historia de las primeras ediciones y manuscritos del Almagesto, aunque ya expuse brevemente esta cuestión en uno de mis anteriores vídeos. En la tercera columna del trabajo de Peters y Knobel se presentan los nombres actuales de las estrellas. En esencia, esta columna contiene las identificaciones de las estrellas del cielo actual con las del catálogo del Almagesto. Las identificaciones indicadas se basan en el gran trabajo realizado por diversos científicos que investigaron el Almagesto, que consistió en identificar las estrellas del Almagesto con las del cielo actual. Las dificultades de identificación están relacionadas con la ya mencionada vaguedad de las descripciones de la posición de las estrellas en una constelación.
Es más, en tiempos diferentes y escuelas astronómicas distintas, las figuras de las constelaciones podían representarse de manera diversa. Por eso, la cuestión de la identificación de las estrellas del Almagesto con las estrellas actuales no es algo evidente por sí mismo. Está claro que este problema debe ser solucionado en primer lugar. Solo después de eso se pueden analizar otras propiedades del catálogo. Una enorme labor de identificación de estrellas del Almagesto fue realizada por astrónomos de los siglos XVII y XIX. En la edición de Peters y Nobel se presenta la versión resultante. Por tanto, esta versión se puede considerar canónica. En ella también hay una columna que expone las divergencias que existieron entre los diversos especialistas a la hora de identificar unas estrellas u otras. Esta columna incluye diferentes variantes de tales identificaciones para algunas estrellas del Almagesto. La cuarta columna contiene la longitud eclíptica de cada estrella en relación a aquel signo arco del zodíaco uniforme en el que acaba dicho valor de la longitud. La quinta columna contiene la latitud eclíptica de cada estrella. La sexta indica la magnitud de la estrella, es decir, su luminosidad. Análisis de la distribución de las estrellas que se identifican bien y mal en el Almagesto. En el trabajo de Peters y Nobel figura una tabla bajo el nombre de diferencias en la identificación. Se trata de las diferencias en las identificaciones de los distintos astrónomos de algunas estrellas del Almagesto. En la tabla se comparan las opiniones de los siguientes investigadores conocidos: Peters, Bailey, Schellerup, Peirce y Manitius. Para algunas estrellas del Almagesto, se indica con qué astros concretos del cielo actual proponían identificarlas los mencionados astrónomos. El equipo científico del proyecto Nueva Cronología procesó de manera cuantitativa ese vasto material. De manera preliminar es muy útil representar geométricamente sobre un mapa del cielo estrellado la disposición de aquellas constelaciones que menciona Ptolomeo en su catálogo estelar. Para eso se puede usar un mapa del cielo actual, donde se señalan los límites de las constelaciones. He aquí una imagen que muestra las fronteras actuales de las constelaciones mencionadas por Ptolomeo. Claro, esta representación debe ser considerada en gran medida figurada, puesto que las fronteras de las antiguas constelaciones fueron determinadas de manera inexacta. Sin embargo, ante un enfoque aproximado, se puede pensar que la imagen representa correctamente el cuadro cualitativo de la distribución de las constelaciones del Almagesto en el cielo. Comparemos esta imagen con el mapa del cielo estrellado que se presenta en las primeras ediciones del Almagesto, latina y griega, del siglo XVI. He aquí dos mapas estelares creados por Alberto Durero, supuestamente en 1515. Uno representa el hemisferio norte y el otro el hemisferio sur. El mapa del hemisferio norte de Durero entró en la edición del Almagesto supuestamente de 1527, mientras que el mapa del hemisferio sur de Durero fue reeditado ese mismo año con un aspecto algo diferente. He aquí otros dos mapas estelares con los que fue dotada otra edición del Almagesto supuestamente de 1551. Este otro par de mapas fue creado en el siglo XVIII por el astrónomo alemán Johann Elad Bode, siguiendo el Almagesto. En el mapa estelar dibujado por Durero, las fronteras de las constelaciones del Almagesto no están bien definidas. El hecho es que Durero solo representó las propias figuras de las constelaciones, Hércules, Pegaso, etc. Al mismo tiempo, la comparación con la disposición actual de estas constelaciones muestra que las fronteras actuales responden bien a las figuras antiguas, presentadas en los mapas estelares de Durero del Almagesto. Aquí tenéis una página del catálogo estelar del Almagesto supuestamente de 1551. He aquí dos páginas que pertenecen a la edición griega del Almagesto, escrito supuestamente en el siglo IX. Esta otra página pertenece a la versión latina de la obra, supuestamente de los siglos XIII-XIV. Esta otra página de la versión latina pertenece a la traducción de Jorge de Trebisonda, supuestamente alrededor de 1481. Seguramente todas estas ediciones aparecieron no antes de los siglos XVI-XVII. En próximos vídeos os hablaré acerca de esta datación tardía.
Ahora volvamos al catálogo estelar del Almagesto. El círculo que parece un alambre de espino representa la eclíptica. La línea curva de la izquierda representa la Vía Láctea. Por supuesto, sus fronteras se indican aquí de manera aproximada y muestran la distribución de las regiones más densas de la Vía Láctea. Dentro de la región que responde a cada constelación figura su nombre y el número ordinal con el que dicha constelación se indica en el Almagesto. Por ejemplo, en la obra de Ptolomeo, la primera constelación que se menciona es la constelación de la Osa Menor, la segunda la de la Osa Mayor, la tercera la del Dragón, etc. El Almagesto contiene 12 estrellas que tienen nombre. En la descripción de tales estrellas figura obligatoriamente la misma fórmula vocatur, es decir, llamada, denominada. Por ejemplo, vocatur Arcturus significa estrella llamada Arturo. Todas estas 12 estrellas están representadas en el esquema de las constelaciones en forma de grandes puntos negros. Se trata de las siguientes estrellas: Arturo, Previndemiatrix, Espiga, Régulo, Aquelli, Sirio, Proción, Lira Vega, Capella, Águila, Canopo y Antares. Se ve que principalmente están dispuestas o bien a la derecha de la Vía Láctea, o bien sobre esta misma, o bien en sus inmediaciones. La estrella Canopo está prácticamente tras los límites del mapa estelar, puesto que se trata de una estrella muy meridional. Hagámonos una pregunta. ¿En qué orden enumera Ptolomeo las constelaciones? Muy buena pregunta. Para responder a esto hace falta componer un nuevo mapa donde, en vez de constelaciones, se reflejen sus centros en forma de círculos luminosos. Claro, el centro de una constelación se puede determinar solamente de manera aproximada, pero aquí no hace falta una alta precisión, puesto que en este momento solo nos interesa un cuadro cualitativo aproximado, simple. Después hay que unir con flechas las constelaciones que tienen números consecutivos. Como resultado, se obtiene un movimiento irregular en espiral, a lo largo del cual, de constelación en constelación, se muestra el orden de enumeración. Esta espiral comienza en la Osa Menor y después, en el sentido de las agujas del reloj, se desenvuelve hasta agotar toda la lista de constelaciones en el Almagesto. Precisamente en la constelación de la Osa Menor se encuentra el Polo Celeste. Cerca de él, en la constelación del Dragón, está el Polo Norte y también el de la Eclíptica. Veamos el movimiento por el cielo estrellado de la enumeración de Ptolomeo. Por la curva en espiral surgen naturalmente varias regiones. Primero, Ptolomeo enumera las constelaciones de los números 1 al 8, concretamente Osa Menor, Osa Mayor, Dragón, Cefeo, Volopas, Corona Boreal, Hércules y Lira. Están en una región delimitada por el cinturón zodiacal a la derecha y la Vía Láctea a la izquierda. Después, la curva sale a la Vía Láctea. Ptolomeo enumera todas las constelaciones que o bien están completamente dentro de la Vía Láctea, o bien tienen con esta una intersección perceptible. Se trata de las constelaciones Cisne, Casiopea, Perseo, Auriga, Ofiuco, Serpiente y Saeta. Es decir, constelaciones con los números del 9 al 15. Después, Ptolomeo pasa a la región que está a la izquierda de la Vía Láctea y delimitada a la izquierda por el cinturón zodiacal. Con ello enumera consecutivamente las constelaciones de Águila, Delfín, Caballito, Pegaso, Andrómeda, Triángulo, es decir, las constelaciones con los números del 16 al 21. Después, la curva se sale del zodíaco y hace un giro completo alrededor del centro del mapa estelar. Ptolomeo enumeró las 12 constelaciones del zodíaco, concretamente Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, es decir, constelaciones con los números del 22 al 33. Después, Ptolomeo abandona el hemisferio norte y, cruzando el cinturón zodiacal, desciende al hemisferio sur. Con ello, enumeró las constelaciones en el siguiente orden: Ceto, Orión, Erídano, Liebre, Can Mayor, Can Menor, Vela, Hidra, Cráter, Cuervo, Centauro, Lobo, Ara, Corona Austral y Piscis Austrinus, es decir, las constelaciones con los números del 34 al 48. Y ahí termina el catálogo estelar del Almagesto.
De esta manera, en el método de numeración de constelaciones por parte de Ptolomeo, se ve bien un orden cuyo contenido principal se reduce a que surge de manera natural cierta división del mapa estelar en varias regiones. Sin entrar en este momento en las causas por las que se sigue dicho orden, delimitaré ahora aquellas regiones naturales en las que se divide el catálogo. La región M es la Vía Láctea, que divide el cielo estrellado en dos partes. Después tenemos la región A, la parte del cielo que está a la derecha de la Vía Láctea y que se extiende hasta el cinturón zodiacal, incluyendo su parte derecha. La región A tiene una parte que solo está formada por las constelaciones zodiacales, Zod-A. Después tenemos la región B, la parte del cielo que está a la izquierda de la Vía Láctea y que también se extiende hasta el cinturón zodiacal, incluyendo su parte izquierda. En la región B hay una parte que solo está formada por las constelaciones zodiacales, Zod-B. Luego tenemos la región D, que es la parte meridional del cielo a la izquierda de la Vía Láctea, es decir, situada a la izquierda tras el zodíaco. Finalmente está la región C, que es la región meridional del cielo a la derecha de la Vía Láctea, tras el zodíaco. Esta división del Atlas del Almagesto no es casual y tiene peculiaridades maravillosas que permiten profundizar en las propiedades estadísticas del catálogo de la obra de Ptolomeo. Cabe señalar el carácter especial e interesante de la intersección de las constelaciones en el Almagesto. Por ejemplo, el componedor del catálogo pudo enumerar perfectamente las constelaciones moviéndose en espiral y pasando paulatinamente de la parte A a la B y viceversa, es decir, realizando movimientos aproximadamente circulares alrededor del polo. Sin embargo, Ptolomeo eligió un orden completamente diferente. Primero, enumera las constelaciones a la derecha de la región M, después, las constelaciones de dicha región, luego, las que están a la izquierda de ella, seguidamente, las constelaciones del zodíaco y, finalmente, las estrellas meridionales. Es posible que algunos motivos serios obligaran a Ptolomeo a escoger dicho orden. En realidad, la naturaleza de esos motivos no es importante, pero sí lo es el resultado, concretamente la elección del método de numeración. Un hecho importante y a priori nada evidente es que la división del Atlas del Almagesto está estrechamente relacionada con las diversas características de precisión de la descripción de las estrellas en dichas regiones. Como ya he dicho antes, entre los especialistas hay diferentes opiniones acerca de la identificación de algunas estrellas del Almagesto. En la tabla del trabajo de Peters y Nobel se recogen los desacuerdos entre los 5 investigadores y comentadores más famosos del Almagesto. ¿Qué nos dice el propio hecho de la existencia de tales desacuerdos en la identificación de una parte de las estrellas de la obra de Ptolomeo? Esa es la gran pregunta. Pues nos dice que aquella estrella que causa desacuerdos fue medida por Ptolomeo sin la suficiente precisión para determinar de manera unívoca a cuál corresponde en el cielo actual. Puesto que la mayor parte de las estrellas no son de magnitudes 1 y 2, para su identificación es necesario usar solamente los valores de las coordenadas que figuran en el Almagesto. Hay que comparar estas coordenadas con las de las estrellas actuales y entre las últimas seleccionar las más adecuadas por su disposición en la esfera celeste. Está claro que este método, a menudo únicamente válido para una estrella sin nombre y relativamente oscura, funciona bien solamente en el caso de que las coordenadas de una estrella hubieran sido medidas por Ptolomeo con bastante precisión. Si, por el contrario, en las mediciones hay errores significativos, entonces pueden surgir varias opciones de identificación. La situación se complica mucho si la estrella investigada forma parte de un cúmulo de estrellas de más o menos equivalente luminosidad. Entonces pueden surgir de golpe muchas opciones de identificación para una misma estrella del Almagesto, algo que complica la elección. Elección. El problema es la elección. Ese es el motivo de los desacuerdos que surgían al identificar algunas estrellas de la obra de Ptolomeo. La versión definitiva de las identificaciones presentadas en el catálogo de Peters y Nobel puede tener mayor o menor prioridad en comparación con otras versiones. No pienso entrar en detalle en la discusión de este tema, puesto que para la investigación de la cuestión no es necesario. Thank you.
conviene tener en cuenta la precisión científica de Peters y Nobel, que enumeraron concienzudamente todas las diferencias en las identificaciones y las recopilaron en una tabla, que el equipo de la nueva cronología usó para realizar algunos cálculos sencillos, pero extremadamente útiles. Estos cálculos permiten realizar conclusiones importantes acerca de la precisión de las mediciones de las coordenadas de las estrellas en las distintas partes del cielo, realizadas por Ptolomeo. Partiendo de todo lo dicho, se puede aceptar la hipótesis de que si una estrella u otra del Almagesto no ha sido identificada de manera inequívoca, entonces sus coordenadas se indican en la obra con errores notorios. Llamaremos a este tipo de estrella dudosamente identificada o mal identificada. De esta manera, si observamos una constelación fijada, la cantidad de estrellas dudosamente identificadas que hay en ella muestra cuántas estrellas mal medidas hay en dicha constelación. Al calcular estas cantidades se puede determinar qué constelaciones fueron medidas mejor o peor por Ptolomeo. Así pues, en calidad de característica de precisión de las observaciones de Ptolomeo en una constelación u otra, se puede coger la parte de las estrellas dudosamente identificadas en dicha constelación. En otras palabras, para cada constelación debe ser calculado el valor de x partido de t por 100%, donde t es el número total de estrellas y x es el número de estrellas dudosamente datadas en dicha constelación. El resultado obtenido acumula dentro de sí un gran trabajo preliminar, realizado por los anteriores investigadores del Almagesto. Hubo muchos de tales investigadores. Por tanto, hay muchas razones para creer que, promediando el resultado de sus actividades, obtendremos un cuadro más o menos fidedigno, libre del subjetivismo de unos especialistas u otros. Evidentemente, el equipo científico de la nueva cronología realizó los cálculos correspondientes y expuso el resultado en una tabla compuesta por 9 columnas. La primera columna nos da el número ordinal de la constelación en el orden que se usa en la obra de Ptolomeo. La segunda columna indica en qué parte del cielo se encuentra dicha constelación mencionada en el Almagesto. Os recuerdo que se hace referencia a las 7 regiones del cielo, señaladas con A, Zod A, B, Zod B, C, D y M. La tercera columna contiene el nombre de la constelación en latín, la cuarta el nombre traducido al ruso. En la quinta se expone la parte de las estrellas mal identificadas en una constelación limpia, es decir, sin el apartado informata. En la sexta, la parte de las estrellas mal identificadas contada en la constelación con el apartado informata añadido en ella. En la séptima, la parte de las estrellas mal identificadas en el propio apartado informata. En la octava, la cantidad de estrellas en dicha constelación. En la novena, la cantidad de estrellas en el apartado informata correspondiente. Para las constelaciones que no tienen apartado informata, las columnas 6 y 7 están vacías, mientras que en la columna 9 figura un 0. Por tanto, en dicha tabla se enumeran las 48 constelaciones mencionadas en el Almagesto. Para finalizar este vídeo os expongo dicha tabla omitiendo la columna número 4, debido a que esta solo contiene la traducción rusa del nombre en latín. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.